esófago empieza en C6, ¿ok? A nivel vertebral C6, ¿ya? ¿Y dónde termina? A nivel vertebral C11, ¿ya? Empieza a nivel vertebral C6 y termina a nivel vertebral T11, ¿ok? Un ratito. El esófago tiene una mucosa de recubierta por dentro, ¿no? La mucosa del esófago. Y pasando la mucosa, ¿no? Va a tener dos capas de músculos. Una circular, que es interna, y la otra longitudinal, que es externa. ¿Ok? Entonces así se ve por delante, ¿no? Primero está la circular y encima va la longitudinal. Y si lo ven por atrás, igual va a estar la circular. ¿Ok? Pero la longitudinal por detrás no va a ir hasta acá como la ronda anterior, sino va a ser esto. Las fibras longitudinales se van a ir al cartílago micoides. Y va a dejar solo un espacio triangular, ¿no? Que solo va a tener fibras circulares. Por lo tanto, es una zona de debilidad del esófago, ¿no? Que todos la tenemos, es una zona de debilidad del esófago. Y si yo lo volteo y lo veo de perfil, se va a ver así. ¿Ok? Con una protrusión. ¿Ya? Todo aumento del espacio de la luz en el sistema digestivo se llama divertículo. ¿Ok? Y ese divertículo que tenemos todos se llama divertículo de Zenker. ¿Ya? Normalmente no hay mayor problema. Pero hay pacientes que tienen debilidad muscular, lasitud, ¿no? O que son obesos, ¿ya? Esos músculos se estiran más. Y si se vuelven más estirados, más suaves, ¿qué va a pasar? Se va a distender más y se va a formar una bolsa. ¿Ok? Y esa bolsa puede tener contenido alimenticio dentro. ¿Y qué pasa cuando dejas el alimento ahí, dejas tu comida ahí 3 días afuera en la cocina? ¿Qué va a pasar con la comida? Se pudre, se malogra, ¿no? Entonces, si esa comida también se pudre, se malogra, comienza a haber ¿qué cosa? Mal aliento, halitosis. ¿Ok? Entonces el paciente siente mal aliento y se va al dentista. El dentista lo revisa, no hay nada, no hay caries, no hay nada. O si hay, se las cura, pero continúa con mal aliento. Entonces, ¿qué hace el dentista? Lo manda, o ya veo que no hay nada acá, o ya curó lo que había, lo manda al gastroenterólogo. ¿Y el gastroenterólogo qué hace? Le hace una endoscopía, le mete un tubito con cámara por la boca y comienza a buscar qué hay, y encuentra dilatado el divertículo de Zenker. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí no habría mayor problema. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y no se trató esto? Esta comida comienza a malograrse y perforar el divertículo. Entonces la comida, en vez de irse por el esófago al estómago, se mete al mediastino y provoca una infección que se llama mediastinitis. Pero no solo pasa comida, sino también puede pasar líquido y puede pasar aire, ¿no? ¿Cómo se llama cuando pasa aire? Neumo. Neumo, si es en el mediastino. Neumomediastino. ¿Ok? ¿Ya?
y mayores complicaciones ya más severas para el paciente, ¿no? Porque es una zona un poco inaccesible. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ok, el esófago, ¿no? Que nace en C6, desciende por el centro, por la parte central, y más o menos a nivel de P7 se hace una curva ligera hacia la izquierda. ¿Ok? Es una curva hacia la izquierda. ¿Ya? Atraviesa el esófago a nivel del diafragma, a nivel de T10, y termina en el cardias, que es a nivel de T11. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que ver acá irrigación del esófago. ¿Quién irriga el esófago? ¿Quién le da la irrigación? La sangre al esófago. ¿Nadie? ¿No han leído? ¿Ah? Ya, esa es en la parte del esófago abdominal, ¿no? En la parte del esófago torácico, ¿quién le da la irrigación? Salen ramas de las arterias bronquiales y salen ramas de la aorta descendente para la irrigación del esófago. ¿Ya? Cruzan el diafragma, cruza el esófago al diafragma, y ahí sí va a recibir irrigación de las diafragmáticas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal, y del tronco celíaco mediante la gástrica izquierda. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poquito las ramitas que vamos a tener en el abdomen, como que lo vamos a ver cada rato. ¿Qué es esto? La aorta. El caída de la aorta, aorta descendente torácica, cruza el diafragma a nivel de T12, la aorta cruza a nivel de T12, y salen sus ramas, y van a tener varias ramas la aorta abdominal, ramas para la pared y ramas viscerales. Pues tenemos acá la primera, que es la diafragmáticas inferiores. Esas diafragmáticas inferiores que van a irrigar al diafragma dan unas ramitas para el esófago. Este es el tronco celíaco que tiene tres ramas: gástrica izquierda, esplénica y hepática común. La gástrica izquierda va a dar unas ramitas para irrigar al esófago abdominal, esófago abdominal. ¿Qué mide? ¿Cuánto mide el esófago abdominal? Entre 15 y 25 centímetros. 2 centímetros. ¿No? El esófago abdominal. El esófago tiene una parte que es torácica y una parte que es abdominal. ¿Ok? ¿Ya? El esófago en total mide 25 centímetros. El esófago en total. ¿Ok? 25 centímetros. Pero una vez que cruza el diafragma, ¿no? El esófago abdominal solo mide 2 centímetros. O sea, desde C6 hasta el diafragma, más o menos 23 centímetros. Y del diafragma al cardias, más o menos 2 centímetros, 25 centímetros. ¿Sí? Pero cuando uno hace un estudio, ¿no? Por ejemplo, una endoscopía, se mide desde la arcada dentaria, desde tus incisivos. Desde ahí se mide, ahí es 0. ¿Ok? ¿Ya? Y luego se introduce el endoscopio y se va midiendo. Si tú tomas punto de referencia 0, la arcada dentaria, el cardias lo encuentro a 40 centímetros desde la arcada dentaria. ¿Ok? ¿Y para qué es esto? Para que cuando tú haces el procedimiento de endoscopía, entras, ¿no? Y estás viendo. Tienes que describir todo, ¿no? Encuentro varices esofágicas
a 35 centímetros, ¿no? De la arcada dentaria. Encuentro una dilatación a tantos centímetros de la arcada dentaria, ¿no? Encuentro tal cosa, una tumoración a tantos centímetros de la arcada dentaria. ¿Entiendes? Para eso se toma esa referencia. ¿Ya? Y el esófago, en su trayecto, ¿ya? Va a tener 4 estrecheces. ¿Ya? 4 estrecheces de las cuales me voy a hablar al final. Bueno, estábamos acá, ¿no? Entonces, para el esófago hemos visto cómo se llama esta arteria. La primera, Diafragmática inferior. Diafragmática inferior. diafragmática inferior. Y esta, la gástrica izquierda. ¿Ok? Estas dos van a dar irrigación al esófago en la parte abdominal. Abdominal. ¿Ok? Ya está. Inervación. ¿Quién va a inervar al esófago? El vago. Esto ya se lo tienen que saber así. El vago. Si no leen, no van a saber. La inervación del esófago la da el nervio vago. ¿Ok? Los nervios vagos pasan a los lados del esófago. ¿Ok? Vago derecho, vago izquierdo. Y cuando llegan al diafragma, para atravesarlo, el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior. ¿Ok? Ya, estos músculos, circular interno y longitudinal externo, son músculos lisos. Por lo tanto, yo no tengo dominio sobre esos músculos, ¿no? Son músculos lisos. ¿Ok? O sea, que ejerce función autónoma, ¿ya? Para el peristaltismo. En la parte superior, el esófago, aparte hay otro músculo que lo cubre, pero que no es del esófago, que es el constrictor de la faringe, que tiene 3 fascículos, superior, medio e inferior. Y ese músculo sí yo lo puedo controlar al momento que hago el pasar la saliva, ¿no? Y comprime, ¿no? Pues se llama constrictor de la faringe. Comprime para que el alimento o el agua o lo que estés comiendo pase, ¿no? Se dilute. ¿Ok? Pero el esófago en sí tiene fibras circulares y longitudinales externas que son autónomas. ¿Ya? Autónomas. Muy bien. ¿Cómo se relaciona el esófago hacia adelante? Relación del esófago hacia adelante. ¿Con quién se relaciona? Con la tráquea. 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 Sí, con la tráquea por delante y antes de la tráquea. O sea, arriba de la tráquea, ¿quién está? La faringe. ¿Cuál? La laringe. Ya, ¿qué parte de la laringe? El Si estamos cricoides. diciendo que está en C6, Cricoides. inicia en cricoides, ¿no? Entonces, por delante, cartílago cricoides a nivel de C6. Debajo, también por delante, la tráquea. ¿Hasta dónde? T7. Hasta T. 7. No. ¿Dónde termina la tráquea? ¿Te toca acá? Ahí está. T7. ¿Dónde? ¿Dónde termina la tráquea? Acabamos de llevar tórax. ¿Dónde termina la tráquea? ¿Qué hace la tráquea? Se divide. Se bifurca, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde termina la tráquea? ¿A qué nivel se bifurca? T4. T4. Entonces, se va a relacionar con la tráquea hasta T4. ¿Ok? Y luego viene el bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo.
y también se relaciona por delante con el bronquio primario izquierdo a nivel de T4. ¿Ok? ¿Con quién más se relaciona por delante? ¿Qué tiene acá? Adelante. El esófago. Después de T4, ¿qué tiene adelante? El corazón. El corazón. ¿Qué parte? La parte. El La corazón lo estudiamos como un cubo, ¿no? La aurícula. ¿Qué aurícula? Izquierda. Izquierda. ¿No? En la parte posterior está la aurícula izquierda. Acá está la aurícula. Entonces se relaciona por delante, de arriba abajo, con el cartílago cricoides, con la tráquea, con el bronquio primario izquierdo y con la aurícula izquierda. ¿Ok? ¿Con quién se relaciona por los lados? Por los lados. Ya dijimos, ¿no? ¿Quién inerva al esófago? El vago. Entonces se relaciona por los lados con los nervios vagos, tanto derecho como izquierdo. ¿Ok? Pero a nivel de T2, T3 se relaciona también con esto. ¿Qué es esto? La callado. El callado aórtico, ¿no? Porque la aorta, el callado aórtico monta al bronquio primario izquierdo. Está en T4, pero la aorta es gruesa, ¿no? Sube de más o menos como a T3, T2, ¿no? ¿Ok? Y en el otro lado se relaciona con este. ¿Quién es este? Lexo. No. ¿Quién le hace callado al bronquio primario derecho? ¿Mm? ¿Quién le hace el callado al bronquio primario derecho? Callado de la ácidos. La ácidos, ¿no? Callado de la ácidos mayor. ¿Ok? Entonces al lado derecho está el callado del ácido mayor, al lado izquierdo está el callado de la aorta. ¿Ok? ¿Y qué más tienes a las partes laterales? Las pleuras, ¿no? ¿Se acuerdan? El mediastino está entre las pleuras. Las pleuras. Y en la parte posterior, ¿con quién se relaciona? En la parte posterior se relaciona posterior y a la izquierda con la aorta descendente, ¿no? Con el sistema de la vena ácidos del lado izquierdo, con la cadena simpática del lado izquierdo, y en el derecho, ¿no? Con la cadena simpática del lado derecho, con la vena ácidos mayor. ¿Ok? De aquí, en la parte inferior del lado derecho, se relaciona con el conducto torácico. Luego, a nivel del T7, el conducto torácico se va hacia la izquierda. Y ahí se relaciona con la parte lateral del esófago, porque el conducto torácico drena en el ángulo yugulosustrario del lado izquierdo. Y en la parte posterior es con la columna vertebral y los músculos prevertebrales. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones más importantes del esófago. ¿Ok? Entonces, como tiene esas relaciones y está todo pegadito, ¿no? Si se relaciona con algo muy duro, ¿qué va a pasar con la luz del esófago? Va a disminuir, ¿no? Se va a estrechar porque tiene algo duro ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrecheces más frecuentes en el esófago? Son 4. En el MUR dice 3, pero la segunda y la tercera están unidas, pero no debe estar unido porque está a distinto nivel vertebral. ¿Ya? Entonces, la primera estrechez la da el cartílago cricoides. Tú haces tu endoscopía, introduces, ¿no? Vas introduciendo, ¿ok? Y llegas al cartílago cricoides y pones ahí, anotas, ¿no? A 16 centímetros de la arcada dentaria, primera estrechez, cartílago cricoides. O sea, la primera estrechez del esófago está al inicio nomás del esófago, por el cartílago cricoides, a nivel de 16 centímetros de la arcada dentaria.
a 16 centímetros de la arcada dental. Segunda estrechez. Gruesa es la aorta, ¿no? ¿Ok? El callado de la aorta, que va por arriba del bronquio. ¿Ok? Y comprime por el lado izquierdo al esófago. Ya es la segunda estrechez, que está aproximadamente a 22 centímetros de la arcada dental. Tercera estrechez, acá, T4. El bronquio primario izquierdo. El bronquio primario izquierdo hace la tercera estrechez, aproximadamente a 26 centímetros de la arcada dental. Cuarta estrechez, a nivel del diafragma, en el hiato esofágico. ¿Ok? Aproximadamente a 38 centímetros de la arcada dental. Y a 40 centímetros se encuentra el cardias. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, hasta ahí eso. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar de estómago. El estómago es la continuación del esófago, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina el esófago? Cardias. En el cardio. ¿Dónde empieza el estómago? Cardias. En el cardio. ¿Y dónde termina? Píloro. ¿Dónde termina? Muchachos, tienen que leer algo, aunque sea, porque si no leen nada, no avanzamos. ¿Qué nota les voy a poner aquí? Termina en el píloro. ¿Ok? Acá está el cardio. Y acá está el píloro. ¿Ok? Ahí termina el estómago. ¿Ya? El estómago tiene una curvatura mayor y una curvatura menor. Curvatura mayor, curvatura menor. La curvatura mayor tiene el punto más alto, acá que es la tuberosidad mayor del estómago. Y tiene un punto más bajo, que es la tuberosidad menor del estómago. Y la curvatura menor miren hacia un ángulo, ¿no? Hacia un ángulo. ¿Ok? Entonces, para las partes del estómago, nosotros trazamos una línea imaginaria a nivel del cardio y otra línea imaginaria a nivel del ángulo de la curvatura menor hacia la tuberosidad menor. Esto va a ser el fondo, esto va a ser el cuerpo, y esto va a ser el antro. ¿Ok? Y así se divide esto. ¿Cuál? Fondo, cuerpo, Ángulo de la y curvatura antro. menor. ¿Ya? Antes, en los libros más antiguos, se hacía 4 partes: fondo, cuerpo, antro y píloro. Ahora ya, ¿no? Fondo, cuerpo y antro. ¿Ya? Habíamos dicho que cuando el esófago atraviesa el diafragma, ¿a nivel de qué? ¿A qué nivel vertebral atraviesa el esófago diafragma? ¿Cuánto? T10. 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 A nivel de T10 atraviesa el diafragma, ¿no? Y atravesaba, iba por los pilares izquierdos del diafragma, ¿no? Que son unos músculos, los pilares izquierdos del diafragma. Entonces esos músculos que hacen que se comprima y forme el hiato esofágico, ¿no? Para que no se regrese la comida. Pero eso no es suficiente. Pasando el esófago, el diafragma,
la capa circular, ¿no?, que tiene el esófago se engruesa. Y a eso se le llaman los músculos de Kubara y Rowlett, que van a hacer que haya mayor compresión a ese nivel. ¿Ok? Y a eso también se le suma esta angulación entre el esófago y el estómago, ¿Músculo de qué? que es así, ¿Músculo de qué? No, yo no te que se sé. llama el ángulo de His, que también forma como una válvula que no deja regresar el alimento. ¿Ok? El ángulo de His. ¿Cuántas capas musculares tiene el estómago? 4. 4. 3. 3. 4. 3. ¿Cuántas capas musculares tiene el estómago? 3. Una de sus compañeras dice 4. Su compañero dice 3. ¿Quién da más? 3. 3. Yo te hablé ayer. No, creo que eran 4. Te hablé de ayer. 3. 3. 3 capas, ¿no? Tiene 3 capas musculares. ¿Ok? Tiene, igual que el esófago, la circular interna y la longitudinal externa, y aparte tiene a las fibras oblicuas. ¿Ok? Porque la función del esófago solo era comprimir con las circulares y con las verticales empujar. Comprimir, empujar para que pase la comida. En cambio, en el estómago, ¿cuál es la función del estómago? Mezclar, mezcla, ¿no? Tú te llevas un alimento a la boca, ¿qué haces? Masticas, ¿no? Masticas y lo mezclas con la saliva, ¿no? Y se forma el bolo alimenticio. Lo de glutes pasa por el esófago, tránsito, y llega al estómago. Y ahí actúa, ¿qué cosa? El ácido clorhídrico. ¿Qué más se libera en el estómago? La pepsina. ¿Y qué más? El factor intrínseco, ¿no? Estos que he mencionado se producen por las células parietales y las células principales del estómago, ¿no? Eso ya llevaron histología, ¿no? ¿Ok? Entonces las células principales y las células parietales, ¿no?, van a liberar pepsina, factor intrínseco y ácido clorhídrico. Y forman un medio ácido, ¿no? Recuerden, cuando lo mastican, lo llevan a la boca, lo degluten y luego pasa al estómago, sigue siendo el quimo. ¿Ok? Entonces ahí ya tiene un medio ácido, ¿no? Medio ácido. Ok. Y acá en el cuerpo y fondo, ahí comienza a hacerse la mezcla, ¿no? Y acá, por dentro de la curvatura menor del estómago, hay un pasaje que se llama la calle gástrica. ¿Ok? La calle gástrica. Que es para que pase el agua. ¿El agua necesita digestión? ¿Digerirse? No, pues entonces pasa, ¿no? Obviamente que se llena de todas maneras en el estómago, dependiendo de la cantidad de agua que tome, se llena, ¿no? Y de ahí pasa, ¿no? Pero normalmente pasa por ahí. Si tomas en pequeña cantidad, pasa. No se llega al almacén, ¿no? Y viene para acá. ¿Ok? Muy bien. Irrigación del estómago. Irrigación. Habíamos visto las diafragmáticas inferiores, ¿no? Que irrigaban al estómago, ¿cierto? Y de ahí venía el tronco inferior, ¿no? Y venía el tres ramas. Una, miren, gástrica izquierda. ¿Ok? Otra rama, hepática común. Y la tercera, que se va por detrás del estómago. ¿A dónde?
la arteria esplénica. ¿Ya? Entonces el tronco celíaco tiene 3 ramas, ¿no? Gástrica izquierda, hepática común y esplénica. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos a ver los circuitos arteriales del estómago. Circuito arterial de la curvatura menor del estómago. Curvatura menor del estómago. ¿Quién lo forma? Uno, la gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y la gástrica derecha. ¿De dónde sale la gástrica derecha? Esta es la arteria hepática común que se divide en dos. Hepática propia, gastroduodenal. ¿Ok? La hepática común se divide en dos. Hepática propia y gastroduodenal. Y de la hepática propia, en la mayoría de los casos, sale la gástrica derecha. ¿Ok? La gástrica derecha sale normalmente de la hepática propia. En la gástrica izquierda sale del tronco celíaco. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes forman? ¿Qué arterias forman el anillo arterial de la curvatura menor del estómago? ¿Quién? Gástrica izquierda y derecha. La arteria gástrica derecha y la arteria gástrica izquierda. ¿Ok? ¿De quién es rama la arteria gástrica izquierda? Del tronco celíaco. Del tronco celíaco. ¿Y de quién es rama la arteria gástrica derecha? De la hepática propia. ¿Ok? Ahora vamos con el anillo arterial de la curvatura mayor del estómago. ¿Ya? ¿Quién irriga la curvatura mayor del estómago? ¿Cómo se llama esta arteria? Esplénica. De ahí sale la gastroepifloica izquierda. ¿Ok? La gastroepifloica izquierda es rama de la arteria esplénica y va a irrigar la curvatura mayor del estómago. ¿Junto con quién? Si hay una gastroepifloica izquierda, va a haber una gastroepifloica Derecha. derecha. ¿De dónde sale? De acá, de la gastroduodenal. La gastroduodenal se divide en dos: pancreato duodenal superior y gastroepifloica derecha. ¿Y esta por dónde va? Con la curvatura mayor del estómago. Y se forma el circuito arterial de la curvatura mayor del estómago. ¿Ok? Formada por la gastroepifloica derecha y la gastroepifloica izquierda. ¿De quién es rama la gastroepifloica izquierda? De la esplénica. ¿Y de quién es rama la gastroepifloica derecha? De la Gastroduodenal. gastroduodenal. ¿Ok? Duodenal. De la gastroduodenal. ¿Y cómo se completa la circulación del estómago? De esta arteria esplénica salen unos vasos al fondo que se llaman los vasos rectos o vasos cortos. ¿Ya? Vasos rectos o vasos cortos. Y en la parte posterior la arteria esplénica da una ramita que es la gástrica para la parte posterior del estómago. ¿Ya? Y así se completa la irrigación del estómago. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la tarea que van a hacer ustedes para la próxima semana? Porque vamos a tener que empezar a dejarles tareas que no estudien. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea? Me van a hacer toda la inervación de las vísceras del abdomen. O sea, me tienen que hablar del plexo solar, ¿no? A dónde llegan los vagos, ¿no? Cómo es el parasimpático, el simpático, los esplácnicos.
y cómo es su función, qué hace. ¿Ya? Inervación, y me van a hablar también de los ganglios linfáticos, ¿ok? No los linfáticos del estómago. Eso es importante cuando hay cáncer de estómago. ¿Lo vamos a exponer o lo vamos a entregar como dibujo? No, los dos cosas. ¿Exposición? Las dos cosas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, los nódulos linfáticos del estómago son 16, los grupos nodales linfáticos. ¿Ya? Los 6 primeros son directamente del estómago y luego vienen los que son vasculares y luego los extravasculares. ¿Ya? Van a aprender los 16. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya, seguimos entonces. Luego sigue del estómago el duodeno. El intestino delgado empieza con el duodeno. ¿Quién forma parte del intestino delgado? Duodeno, yeyuno y ¿dónde empieza el duodeno? Empieza en el... ¿Dónde acaba el estómago? Píloro. Píloro. Empieza en el píloro y va a terminar ¿dónde? En el ángulo de Treves. Miren cómo se hace un ángulo acá. Este es el ángulo de Treves. Está sostenido por el ligamento de Treves. ¿Ok? Por el ángulo de Treves. Y ahí empieza el yeyuno. ¿Ok? Muy bien. El duodeno tiene 4 partes. Primera porción, ustedes van a ver en todos los esquemas que están dibujados hacia la derecha, pero esto no es así. Esto se va para atrás. O sea, no es para acá, sino para atrás. ¿Ok? La primera porción no se va para allá, se va para atrás. Sino que se dibuja así para que se entienda. ¿Ok? Pero la primera porción se va hacia atrás. Este es el estómago, píloro, y se va para atrás. ¿Ok? Primera porción. Segunda porción, una vez que ya está atrás, desciende. Segunda porción. Tercera porción, sí se va horizontal, ¿no? Horizontal. Y luego la tercera porción que es ascendente. La cuarta porción que es ascendente. Entonces este es posterior, este es vertical, este es horizontal, este es ascendente. Son 4 porciones. Se llama duodeno, porque si tú lo estiras, mide aproximadamente 12 dedos juntos. Un aproximado de 24 centímetros. ¿Ok? El primero, que es el posterior, mide más o menos unos 3 a 5 centímetros. El segundo, que es el vertical, mide más o menos unos 7 a 8 centímetros. El tercero, que es el horizontal, mide aproximadamente 8 a 10 centímetros. Y el último, ¿no? Mide más o menos entre 2 a 4 centímetros. ¿Ya? Como este primero se va hacia atrás, cuando desciende a la segunda porción se forma una rodilla. Esa es la rodilla del duodeno. ¿Ok? ¿Qué forma parte de quién? ¿Se acuerdan? La vimos la clase pasada. La rodilla del duodeno. Es la cara inferior del hiato de Wilson. ¿Se acuerdan del hiato de Wilson? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Del hiato de Wilson. Lo hemos visto la semana pasada. ¿Ah? El hiato de Wilson es la entrada a la transcavidad de los hemicrones. ¿Ya? Entonces ahí está la rodilla. Ok. El
Entonces, duodeno se estudia con páncreas, por eso es complejo duodeno-páncreas. ¿Ya? Y vamos a acá a dibujar el páncreas. Este va la cola hasta llegar al vaso. Y el páncreas tiene una cabeza que tiene un proceso acá que se llama proceso uncinado del páncreas. ¿Ya? En la cabeza, con su proceso uncinado, el cuello, es el cuerpo y es la cola. Como si fuese un embrión, ¿no? Como un renacuajo. ¿Ok? Ese es el páncreas. Largo. Tiene su cabeza, cuello, cuerpo y cola de páncreas. ¿Ya? ¿Cuál es la función del páncreas? El páncreas es una glándula, ¿no? Es una glándula que va a producir insulina y glucagón. La insulina sirve para regular el azúcar, igual que el glucagón, ¿no? Si tienes mucha azúcar, has consumido mucha azúcar, se va a liberar bastante insulina. Si no has comido nada de azúcar, se va a liberar glucagón. ¿Ok? La insulina se forma en las células del lácteo, ¿no? del páncreas, ¿no? En los islotes pancreáticos. Pero también se va a formar jugo pancreático, que consta de lipasa, amilasa, ¿ok? Que son bases. ¿Se acuerdan que habían comido y acá en el estómago se mezclaba el ácido con el ácido clorhídrico? Entonces esa comida ya está ácida. Pasa al duodeno y se elimina lipasa, amilasa y la bilis del hígado. Entonces eso va a ser una estabilización, ¿no? Ácido base. ¿Ok? Y se estabiliza, ya no está tan ácido. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los alimentos se degraden y puedan ser absorbidos, ¿no? Ustedes ya llevan bioquímica el ciclo de la degradación de los carbohidratos, ¿no? En maltosa, ¿no? Y también la degradación de las proteínas, porque los lípidos pasan. ¿Ok? Entonces eso se produce en la segunda porción del duodeno, esa mezcla, ¿ya? Para que se produzca la absorción, ¿ya? ¿Y cómo se elimina en la segunda porción del duodeno? Hay un conducto que es el conducto principal del páncreas. El conducto principal del páncreas es el conducto de Wilson. Conducto principal del páncreas o de Wilson. Y hay otro conducto que viene principalmente de la cabeza, ¿sí? Que es el conducto de Santorini, que es el conducto accesorio del páncreas. El conducto de Santorini drena en la parte superior de la segunda porción del duodeno, formando una papila, en la papila menor o carúncula menor. Chiquita, a veces ni la vemos. ¿Ok? Pero el conducto principal de Wilson se va a juntar con el colédoco y va a formar una ampolla. Se junta el Wilson con el colédoco y va a formar una ampolla. Eso se llama la ampolla de Butler. Ampolla de Butler. Y como forma una ampolla, acá se va a formar una papila grande, que es la papila mayor. Y va a tener una salida, que es un esfínter. Ese esfínter se llama el esfínter de Olin. ¿Ok? Entonces acá sale jugo pancreático y sale bilis a la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando hay cálculo en la vesícula,
y se inmigran de la vesícula al colédoco, a veces se quedan acá los cálculos. Eso se llama coledocolitiasis. Y a veces ese cálculo se pone acá en la ampolla y no deja salir el contenido del tubo pancreático. Y te da una pancreatitis, que puede ser mortal. Pancreatitis puede ser mortal. ¿Ya? Muy bien. Irrigación. Irrigación. La pancreato duodenal superior de la gastroduodenal se divide en dos, una rama anterior y una rama posterior. ¿Okay? Que va por adelante y por detrás del complejo duodeno-páncreas. La irrigación del páncreas es igual a la del duodeno, es lo mismo. ¿Okay? Rama anterior, rama posterior. Miren acá. Debajo del tronco celíaco sale la arteria mesentérica superior. Debajo del tronco celíaco sale la arteria mesentérica. Entonces la arteria mesentérica superior sale de acá, ¿no? Pero va a pasar por este espacio que dejó el páncreas, entre el páncreas y el duodeno. Acá pasa la arteria mesentérica superior con la vena mesentérica superior. ¿Ok? Arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior. De esta arteria mesentérica superior va a salir la pancreato duodenal inferior. Esta era la pancreato duodenal superior y la pancreato duodenal inferior sale de la mesentérica superior. Y va a dar dos ramas, una anterior que se une con la anterior y una posterior que se une con la posterior de la pancreato duodenal superior. Y forma el circuito anastomótico de la cabeza. ¿Ya? ¿Qué más? Esta arteria isquémica que pasa por detrás del estómago, esto como es un esquema, se hace a lo largo para que se entienda. Y ahora que van a ver en el cadáver, esto no está abajo, sino está detrás del estómago. Todo esto está detrás del estómago. Por lo tanto, esta arteria isquémica va a ir por el borde superior del páncreas. Ese es un reparo anatómico importante para nosotros reconocer. ¿Ya? La única arteria que está en el borde superior del páncreas es la esplénica. Entonces la esplénica pasa por el borde superior del páncreas. Y cuando pasa por el borde superior del páncreas, esa va a dar una arteria para irrigación del páncreas y va a dar una grande que es la pancreática dorsal. Y va a dar otra para la cola del páncreas. ¿Ok? Y la mesentérica superior va a dar la pancreática máxima, que se va a unir a la pancreática dorsal y también se va a unir a la de la cola del páncreas y va a dar una rama que se une al circuito arterial de la cabeza. Y así es la irrigación del páncreas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? El vaso. El vaso, como ven allá, el vaso es pequeño, ¿ya? Está ubicado entre la costilla 9 y la costilla 11, pero su eje longitudinal, o sea, su eje más largo, ¿ya? Continúa con o sigue a la costilla 10, ¿ya? Su eje longitudinal va junto a la costilla 10, o igual a la costilla 10, ¿ya? Y tiene dos caras, una cara que es la diafragmática, que es totalmente lisa, y una cara que es la interna, donde está el ilio del vaso.
En el límite del vaso solo encontramos dos cosas. La arteria hepática por arriba, como ven ahí, en rojo, y la vena esplénica en verde. Arteria esplénica en rojo y vena esplénica en verde. ¿Lo ven, no? Ese es el hilo hepático. El vaso pesa más o menos unos 80-90 gramos. Es más chiquito que tu puño. ¿Ya? Es chico. Y normalmente el examen clínico no se puede palpar, salvo que esté crecido, ¿no? El vaso es un órgano linfático, ¿no? Hematopoyético al inicio, en la etapa fetal. En la etapa fetal, pues el vaso también ayudaba a la formación de los eritrocitos, ¿no? En el niño, cuando es niño, ayuda a fortalecer su sistema inmunológico, ¿no? En el adulto también ayuda en el sistema inmunológico, pero ya no tiene tanta trascendencia como cuando es niño, ¿no? Y al final, ya en la etapa adulta, termina siendo un órgano hematocaterético, o sea, ahí destruye los eritrocitos. ¿Cuánto vive un eritrocito? Un hematígrado. ¿Cuánto vive? $120 días vive un hematígrado, ¿ya? Y de ahí ya el vaso los coge y los destruye. ¿Ok? Entonces, cuando hay alguna enfermedad, ¿no? Como una leucemia, ¿no? Algún cáncer de la sangre o las talasemias, ¿no? La beta-talasemia. Entonces, a veces se tiene que llegar a sacar el vaso, ¿no? Los pacientes quedan más inmunodeprimidos, pero siguen vivos, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tienen que aprenderse las relaciones del vaso. Miren, ese es el vidrio clínico. Por delante del vidrio, ¿qué voy a encontrar? La cola del páncreas y la curvatura mayor del estómago. ¿Ya? Estas dos cosas voy a encontrar por delante del vidrio esplénico. Por detrás del vidrio esplénico voy a encontrar al polo superior del riñón izquierdo y a la glándula suprarrenal izquierda. ¿Ok? Y en la parte inferior del vidrio voy a encontrar el ángulo esplénico del colon. ¿Ya? El ángulo esplénico del colon. Esas son las relaciones que vamos a ver ahora en la práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces vamos a la